Ahora vamos a aprender cómo resolver circuitos RC, también llamados circuitos transitorios de primer orden, que constan de una resistencia y un capacitor. Vamos a ver. Bueno amigos, como seguimos, aquí vamos a ver este circuito RC, que está compuesto de una fuente de voltaje, un capacitor y otra fuente de voltaje. Lo que nos pide este ejercicio es encontrar la expresión para la resistencia de 160 kiloohmios y especificar para qué tiempo es válida la expresión. Lo que podemos ver aquí es esta expresión V sub A, que será nuestro voltaje en la resistencia donde nos piden la expresión. Entonces lo que vamos a hacer en este video es encontrar, aquí tenemos la expresión modelo a la que tenemos que llegar, donde podemos ver un voltaje en tiempo infinito más corchete, un voltaje inicial menos el voltaje en infinito, cerramos corchete, E a la menos t sobre una constante de tiempo tau. Bueno, ¿cómo abordamos este problema? Primero, vamos a encontrar el voltaje inicial, que ya lo tenemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Encontramos un voltaje inicial para tiempos menores a cero. Analizaremos este circuito. Para tiempos menores a cero, este switch todavía no ha conmutado. Ha estado mucho tiempo que no sabemos y este switch no ha pasado para acá. Entonces, ¿cómo nos queda el circuito? Vemos que nos queda así para tiempos menores a cero. Con una fuente de voltaje y una resistencia de 60K y de 20K. Vemos que el capacitor no está, pero ¿por qué? Porque como ha pasado mucho tiempo el circuito así, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Entonces vemos que el voltaje en este capacitor es el mismo voltaje de la resistencia de 60K. Bueno, vamos a calcular este voltaje inicial del capacitor. Que este voltaje inicial sería, bueno, lo podemos hacer como un divisor de tensión, que sería 40 voltios por donde queremos calcular, que sería 60K entre la suma de las dos, que es 80K. Esto nos da como resultado 30 voltios. Pero este es el voltaje del capacitor inicialmente. Nosotros queremos el voltaje inicial de esta resistencia, no del capacitor. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, como ya tenemos que 30 voltios es el voltaje inicial en el capacitor, no confundamos este voltaje inicial del capacitor con el voltaje de la resistencia. Entonces, vamos a hacer un circuito para tiempos mayores a cero. ¿Cómo va a quedar este circuito? Si se fijan el del circuito del ejercicio, ya encontramos este voltaje en este capacitor, que son 30 voltios. Entonces ahora, para un tiempo mayor a cero, este switch va a conmutar. ¿Cómo nos queda el circuito? Nos queda así. ¿Por qué? ¿A dónde está el capacitor ahora? Entonces, como
el capacitor guarda energía, ahora se va a comportar como una fuente independiente de voltaje y lo escribimos así para mejorar nuestros análisis. Entonces nos queda así. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? El voltaje de la resistencia, que es la corriente que está pasando sobre esta resistencia por la resistencia. Nos ayudamos de un análisis de mallas. Aquí tengo ya las ecuaciones sacadas con sus respectivas respuestas y vemos que la corriente que pasa en esta resistencia es la corriente es I1 menos I2. Este será nuestro voltaje inicial de esta fórmula ya aquí. 160K por I1 menos I2 nos da como resultado 12 voltios. Esto va a ser ya nuestra primera incógnita que encontramos de esta ecuación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el voltaje en un tiempo infinito de esta resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primeramente antes, ¿qué ocurrió aquí? Como aquí estaba el capacitor y ha pasado un tiempo infinito, se ha descargado y lo hemos eliminado como un circuito abierto. ¿Cómo vamos a encontrar el voltaje en esta resistencia? Bueno, simple como un divisor de tensión, que sería menos 75 porque está la fuente. Bueno, podemos tomarlo como queramos, pero yo lo tomo como negativo. El voltaje donde lo queremos entre la suma de las dos, que sería 200K. Hacemos esto y nos da como resultado menos 60 voltios. Ahora ya tenemos la mayoría de los datos de nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora ya tenemos, como habíamos dicho, nuestros datos: voltaje en tiempo cero, voltaje en infinito, que tenemos menos 60, que lo acabamos de calcular acá. Entonces ahora solo nos hace falta una constante de tiempo, tau. Bueno, aquí escribimos la ecuación, ¿verdad? Menos 60 más 12 voltios menos 60 voltios es a la menos t sobre tau, que es lo único que nos hace falta. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Lo sacamos de este circuito. Entonces lo volvemos a redibujar. Sería para tau mayores a un tiempo cero. Tenemos la resistencia de 40K y de 8K y nuestra otra resistencia, que es de 160K, que es la que nos importa. Entonces aquí en este lugar vamos a ver, colocamos un ohmímetro. Entonces, visto desde estos terminales, entonces, ¿qué resistencia se ve acá? Esta está con un terminal al aire, entonces no la tomamos en cuenta, solo tenemos estas dos en serie. Por lo tanto, nuestra resistencia Thevenin sería de 200 kilo ohmios. ¿Para qué tenemos esta resistencia? Bueno, porque la fórmula de tau es igual a R por C, donde nuestra R es de 200K y nuestra C, que es nuestra capacitancia,
de 0.25 microfaradios. Entonces, esto que nos da el resultado, nos da como resultado 0.05 segundos. Entonces ahora ya tenemos todos los datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Veamos. Bueno, como vemos, ya tenemos la ecuación modelo que habíamos planteado al principio del ejercicio y tenemos todos los datos: voltaje en infinito, voltaje inicial y tau. Solamente nos queda escribir la ecuación para esa resistencia, que nos quedaría voltaje en infinito menos 60 más voltaje en cero, que es 12, menos 60, que es menos por menos da más 72. E a la menos t sobre tau, que sería menos 1 sobre 0.05. Hacemos esa división y nos queda menos 20t. Entonces aquí tendríamos ya resuelta nuestra primera incógnita, la ecuación para la resistencia. Pero no era solo eso, sino que pedía un literal B también, que sería para qué tiempo es válida esta expresión. Entonces nosotros decimos que para esta expresión el tiempo válido es tiempos mayores a 0. Entonces aquí tenemos el literal A y B de nuestro ejercicio. Gracias.